El poltergeist de Enfield. La posesión demoníaca que aterrorizó a Inglaterra. En una modesta casa adosada del número 284 de Green Street, en Enfield, un suburbio al norte de Londres, vivía una familia común que estaba a punto de protagonizar uno de los casos de poltergeist más documentados y aterradores de la historia moderna. Era agosto de 1977. Peggy Hodgson, una madre soltera de 47 años, vivía allí con sus 4 hijos: Anne Margaret, de 13 años, Janet, de 11, Johnny, de 10, y Billy, de 7. En la casa era pequeña, de 2 plantas, construida en los años 30, sin nada que la distinguiera de las demás, en esa calle de clase trabajadora. Pero lo que comenzó a suceder dentro de sus paredes desafiaría toda explicación racional. Todo empezó la noche del 30 de agosto de 1977. A Margaret y Janet compartían una habitación en el segundo piso. Eran cerca de las 9:30 de la noche, cuando ambas niñas escucharon un sonido extraño. 4 golpes secos y fuertes que parecían provenir de las paredes. «¡Mamá! ¡Hay alguien golpeando!», gritó Janet, aterrorizada. Peggy subió corriendo las escaleras, pero cuando entró a la habitación, todo estaba en silencio. Revisó bajo las camas, en el armario, incluso en el ático. En nada. Son solo los vecinos. Intentó tranquilizarlas. «Vuelvan a dormir, Anne», pero apenas había bajado las escaleras cuando los gritos de sus hijas la hicieron regresar. La escena que encontró la dejó paralizada en la cómoda pesada de madera, que normalmente se encontraba contra la pared. Se había movido sola casi 1 metro hacia el centro de la habitación. Las niñas estaban en sus camas, pálidas y temblando. «Se movió sola, mamá. La vimos moverse», sollozaba Janet. Peggy intentó empujar la cómoda de regreso a su lugar, pero algo la resistía, como si una fuerza invisible la jalara en dirección contraria. Finalmente, con gran esfuerzo, logró devolverla a su posición, pero apenas la soltó, la cómoda volvió a deslizarse hacia adelante, esta vez con un chirrido escalofriante contra el suelo de madera. Las niñas gritaron histéricas. Aterrorizada y sin saber qué hacer, Peggy tomó a sus 4 hijos y corrió a la casa de los vecinos, los Nottingham. Vic Nottingham, un hombre escéptico y práctico, pensó que Peggy estaba exagerando, pero accedió a acompañarla de regreso para investigar. Lo que presenció esa noche lo marcaría para siempre. Cuando entraron a la casa, todo estaba inquietantemente tranquilo. Subieron a la habitación de las niñas, y Vic comenzó a revisar la cómoda, buscando algún mecanismo o explicación. Fue entonces cuando escuchó los golpes. Bang, bang, bangan 4 golpes potentes que resonaban desde las paredes, tan fuertes que hacían vibrar el suelo bajo sus pies. «¿Quién está ahí?», gritó Vic, pero no hubo respuesta. Los golpes se intensificaron, moviéndose por la habitación, como si algo invisible caminara alrededor de ellos. Luego, ante sus ojos incrédulos, una silla comenzó a levantarse lentamente del suelo. Se elevó unos 30 centímetros, quedó suspendida en el aire por unos segundos eternos, y luego cayó con estrépito. Vic Nottingham, un hombre que nunca había creído en lo paranormal, salió corriendo de esa casa. «Llamen a la policía», le dijo a Peggy con voz temblorosa. «Hay algo muy malo en esa casa». A las 11:00 de la noche, la oficial de policía Carolyn Hibbs llegó a Green Street 284. Era una mujer joven, en su primera asignación importante, y esperaba encontrar algún bromista o una familia histérica. Lo que encontró cambiaría su vida y su carrera para siempre. La oficial Hibbs entró a la casa con su libreta lista para tomar notas. Peggy y sus hijos estaban en la sala, amontonados en el sofá, claramente aterrorizados. «Muy bien, señora Hodgson», dijo la oficial con tono profesional. «Cuénteme exactamente qué ha estado sucediendo». Antes de que Peggy pudiera responder, comenzaron los golpes. La oficial Hibbs congeló, escuchando atentamente. Los golpes eran metódicos, deliberados, y parecían responder
a su presencia. Se movió hacia las escaleras para investigar el segundo piso, y los golpes la siguieron, resonando en las paredes a su alrededor, como si algo invisible subiera las escaleras con ella. En la habitación de las niñas, la oficial Hibbs vio algo que la dejó sin aliento y que documentaría oficialmente en su reporte policial, un documento que todavía existe en los archivos. Una silla se deslizó sola por el suelo, moviéndose aproximadamente 1 metro, deteniéndose justo frente a ella. No había cuerdas, no había trucos, no había explicación. Vi con mis propios ojos una silla moverse por el suelo, escribió en su reporte oficial. Esa noche no pudo haber sido causado por vibraciones o corrientes de aire. Ocurrió en presencia de los ocupantes de la casa y de mí misma. No puedo explicar lo que presencié. A la familia Hodgson no durmió en su casa esa noche, pero era solo el comienzo. Lo que vendría después sería mucho, mucho peor. El poltergeist de Enfield acababa de despertar y tenía hambre de aterrorizar. El reporte oficial de la policía sobre el incidente en Green Street 284 llegó a los periódicos locales en cuestión de días. Los titulares gritaban: policía confirma actividad poltergeist en Enfield. Lo que comenzó como un problema privado de una familia se convirtió en un fenómeno mediático que atraería a investigadores, periodistas, escépticos y curiosos de todo el mundo. La Sociedad para la Investigación Psíquica, SPR, la organización paranormal más respetada de Gran Bretaña, envió a 2 de sus mejores investigadores, Maurice Grass, un hombre de 57 años, que recientemente había perdido a su hija en un accidente y buscaba evidencia de vida después de la muerte, y Guy Leon Playfair, un experimentado parapsicólogo que había investigado casos similares en Brasil. Cuando Grass y Playfair llegaron a la casa, el 5 de septiembre de 1977, esperaban encontrar a una familia histérica o buscando atención. Lo que encontraron los dejó perplejos durante los siguientes 18 meses de investigación exhaustiva. La primera noche que Maurice Grass pasó en la casa, fue testigo de una exhibición de fuerza sobrenatural que desafiaba las leyes de la física. Mientras estaba sentado en la sala con Peggy, escucharon un estruendo ensordecedor en el piso superior. Subieron corriendo y encontraron la cama de Janet levantada verticalmente contra la pared, con el colchón doblado en un ángulo imposible. Ninguna de las niñas tenía la fuerza física para hacer eso, pero lo más perturbador era Janet. La niña de 11 años se había convertido en el foco principal de la actividad paranormal. Cada noche comenzaba a tener ataques violentos. Su cuerpo se contorsionaba de formas antinaturales. Su voz cambiaba a un gruñido profundo y masculino, y hablaba en un lenguaje que no debería conocer. Los objetos volaban por la habitación de Janet con precisión letal. Juguetes, libros, zapatos, todo se convertía en proyectiles. Grosse instaló cámaras y grabadoras, determinado a capturar evidencia. Y lo logró. Las fotografías secuenciales mostraban a Janet siendo literalmente arrojada de su cama por una fuerza invisible. Su cuerpo suspendido horizontalmente en el aire antes de ser lanzado violentamente contra la pared opuesta. No hay forma de que ella esté fingiendo esto, escribió Grass en sus notas. He visto a esta niña ser levantada y arrojada a través de la habitación. He visto los moretones, las heridas. Algo está atacándola físicamente. Guy Leon Playfair documentó más de 1500 incidentes paranormales durante su investigación. Objetos que se materializaban de la nada y caían del techo. Puertas que se abrían y cerraban violentamente. Golpes que respondían a preguntas con código Morse. Y lo más aterrador, las voces. Janet comenzó a hablar con una voz que claramente no era la suya. Era profunda, áspera, malévola. Se identificaba como Bill Wilkins, un hombre que decía haber muerto en esa casa. «Esta es mi casa. Quiero que se vayan. Todos morirán aquí», gruñía la voz desde la garganta de Janet.
mientras su rostro se contorsionaba en una mueca grotesca. Maurice Grosse investigó y descubrió que efectivamente un hombre llamado Bill Wilkins había vivido en esa casa y había muerto allí en 1963, sentado en una silla en la sala, justo donde ahora estaba el sofá de los Hodgson. Había muerto de una hemorragia cerebral a los 72 años. Grosse contactó al hijo de Bill Wilkins, quien confirmó los detalles que la voz había revelado sobre su padre, en donde le gustaba sentarse. Como hablaba, incluso detalles sobre su muerte que nadie más podría saber. «Vine aquí y me cagué en esa silla de la esquina», dijo la voz de Bill a través de Janet, usando exactamente las mismas palabras vulgares que el verdadero Bill Wilkins habría usado. Ann, su hijo, quedó blanco. Esas eran exactamente sus palabras. Así hablaba mi padre. Las sesiones de grabación se volvieron cada vez más perturbadoras. La voz de Bill se volvía más violenta, más amenazante. Pero luego comenzaron a aparecer otras voces. Una se identificaba como yo, otra como Maurice, un hombre diferente al investigador. Y, ocasionalmente, una voz femenina que solo susurraba: «Ann, ayúdame. Ayúdame». Los investigadores trajeron equipos de grabación de alta tecnología. Las voces quedaron registradas en cinta magnética, analizadas por expertos en audio forense. La conclusión fue desconcertante. Las voces no venían de la laringe de Janet. El análisis espectrográfico mostró que las frecuencias no coincidían con las capacidades físicas de una niña de 11 años. Además, los médicos que examinaron a Janet confirmaron que durante estas sesiones, su laringe no se movía de la manera que debería si ella estuviera hablando normalmente. Margaret, la hermana mayor, también comenzó a ser afectada. Una noche, Grace la encontró flotando sobre su cama, completamente inconsciente, su cuerpo rígido como una tabla. Cuando despertó, no recordaba nada. Tenía marcas rojas alrededor del cuello, como si alguien la hubiera estrangulado. Los dos hermanos menores, Johnny y Belly, también reportaban ver al hombre viejo caminando por los pasillos de noche. Lo describían consistentemente en un hombre mayo, canoso, con un suéter marrón, que los miraba con ojos negros y vacíos antes de desvanecerse. La descripción coincidía perfectamente con fotografías de Bill Wilkins. El Daily Mirror envió al fotógrafo Graham Morris para documentar el caso. Maurice, un escéptico declarado, llegó esperando desenmascarar un fraude. Lo que fotografió y presenció lo convirtió en un creyente. Sus fotografías mostraban objetos en pleno vuelo a Janet, levitando, y en una imagen particularmente escalofriante, lo que parecía ser una figura oscura y borrosa de pie junto a la cama de Janet, cuando se suponía que ella estaba sola en la habitación. «Algo me golpeó esa noche», Maurice relató años después. «Una fuerza invisible me lanzó contra la pared. Sentí manos reales empujándome, pero no había nadie allí. Tuve moretones durante semanas». Los vecinos comenzaron a reportar fenómenos en sus propias casas. Los Nottingham escuchaban golpes en las paredes compartidas. Los residentes de enfrente veían luces extrañas en las ventanas de la casa Hodgson a horas imposibles. Varios vecinos reportaron haber visto la figura de un hombre mayor mirando desde la ventana del segundo piso, incluso cuando sabían que la familia estaba fuera. La actividad alcanzó su punto máximo en diciembre de 1977, durante una sesión particularmente violenta. Maurice Grosse grabó más de 200 golpes en un solo minuto, provenientes de todas las paredes, simultáneamente. Los muebles se movían por toda la casa como si estuvieran poseídos. Un crucifijo que Peggy había colgado en la pared fue arrancado y destrozado, y los pedazos fueron arrojados violentamente escaleras abajo. Janet tuvo que ser hospitalizada varias veces debido a las lesiones físicas que sufría durante los ataques. Los médicos no encontraban explicación para sus contusiones, cortes y, en una ocasión, una dislocación de hombro que ocurrió mientras dormía. Los trabajadores sociales visitaron la casa, preocupados por el bienestar de los niños, pero ellos también presenciaron los fenómenos
y no pudieron ofrecer ninguna explicación racional. Pero lo peor aún estaba por venir. El poltergeist estaba ganando fuerza, y pronto mostraría su verdadera naturaleza demoníaca. A medida que avanzaba 1978, la naturaleza de los fenómenos en Green Street 284 comenzó a cambiar de manera siniestra. Lo que había comenzado como un poltergeist, aparentemente vinculado al espíritu de Belle Wilkins, se transformó en algo mucho más oscuro y malévolo. Ed y Lorraine Warren, los famosos demonólogos estadounidenses, llegaron a Enfield en junio de 1978. Ed Warren era un investigador paranormal con décadas de experiencia, y su esposa Lorraine era clarividente y medium. Habían enfrentado casos de posesión demoníaca en todo el mundo, pero lo que encontraron en la casa Hodgson los perturbó profundamente. Esto no es un simple espíritu humano, declaró Lorraine Warren. Después de pasar apenas una hora en la casa, hay algo demoníaco aquí, Ann. Lo puedo sentir. Es antiguo, poderoso, y está usando a Bill Wilkins como máscara para ocultar su verdadera naturaleza. Sus palabras resultarían proféticamente aterradoras. Durante una sesión nocturna, en presencia de los Warren y Maurice Gross, la voz que hablaba a través de Jane cambió dramáticamente. Ya no era la voz áspera de un anciano, era algo gutural, inhumano, que hacía vibrar las ventanas cuando hablaba. «No soy Belle», rugió la entidad. «Belle es mío. Esta niña es mía. Todos ustedes son míos». Jane comenzó a levitar de su cama, pero esta vez era diferente. Su cuerpo se arqueaba hacia atrás de una manera que debería haber roto su columna vertebral. Sus ojos se volvieron completamente blancos, solo mostrando el blanco de los ojos. Su boca se abrió imposiblemente ancha, y de ella emanó un olor putrefacto que hizo que varios de los presentes vomitaran. Ed Warren comenzó inmediatamente una oración de exorcismo católica. La reacción fue violenta. Los muebles explotaron literalmente, astillándose como si hubieran sido golpeados por un mazo invisible. Las ventanas se agrietaron. Maurice Gross fue arrojado contra la pared con tanta fuerza que perdió el conocimiento temporalmente. La temperatura de la habitación cayó dramáticamente, y el aliento de todos se hizo visible, como en pleno invierno. «Detente, sacerdote», bramó la voz, aunque Eddie Warren no era sacerdote. «No tienes poder aquí. Esta casa es mía. Este mundo será mío». Las palabras se grabaron en las cintas magnéticas con tal intensidad que distorsionaron la grabación. Lorraine Warren, usando sus habilidades clarividentes, tuvo una visión escalofriante. Vio no a un demonio, sino a varios. Entidades antiguas que se habían adherido a esa ubicación mucho antes de que se construyera la casa. La muerte de Bill Wilkins en 1963 había abierto una puerta, y la angustia emocional de Peggy Hodgson, después de su divorcio en 1976, había proporcionado la energía que estas entidades necesitaban para manifestarse físicamente. «Bill Wilkins está atrapado», explicó Lorraine. «Su espíritu está siendo usado como títere por algo mucho peor. Hay al menos 3 entidades demoníacas aquí, y están alimentándose del miedo de esta familia, especialmente de Jane». Guy Leon Playfair llevó a cabo experimentos controlados que proporcionaron evidencia científica inquietante. Colocó objetos marcados en posiciones específicas y los filmó con cámaras de alta velocidad. Los objetos se movían a velocidades que desafiaban la gravedad, haciendo curvas en el aire que eran físicamente imposibles según las leyes de la física newtoniana. Un ladrillo pequeño que colocó en una mesa fue arrojado con tal fuerza que atravesó una pared de yeso. Aunque nadie se había acercado a él, Jane comenzó a mostrar conocimiento de cosas que no podía saber. Hablaba en latín medieval, un dialecto que solo un puñado de académicos en el mundo podían reconocer. Describía con precisión eventos históricos de Enfield del siglo XVII, incluyendo ejecuciones de brujas que solo estaban documentadas en archivos históricos oscuros
que ella nunca podría haber accedido. Pero lo más perturbador era lo que comenzó a escribir. Durante estados Gitransi y Jané escribía mensajes en las paredes con una caligrafía completamente diferente a la suya. Los mensajes eran amenazantes y proféticos. Todos moriréis. Aquí a la niña será mía. Tan pronto vendrán más de nosotros. Análisis grafológicos confirmaron que la escritura no coincidía con la de Jané ni con ningún miembro de la familia. El doctor Theo Nelson, un psiquiatra escéptico, fue llamado para evaluar si Jané sufría de enfermedad mental o personalidad múltiple. Después de semanas de observación y pruebas psicológicas exhaustivas, su conclusión fue inquietante. Esta niña es psicológicamente normal. Lo que está experimentando no es producto de su mente, es algo externo que está actuando sobre ella, y a través de ella los ataques físicos se intensificaron. Jané era arrojada de su cama todas las noches, a veces, múltiples veces. Peggy Hodgson documentó fotográficamente las lesiones en marcas de garras en la espalda de Janet, moretones que aparecían en patrones geométricos imposibles, quemaduras que no tenían fuente de calor. En una ocasión, apareció en su brazo lo que parecía ser una marca de mordida, con una dentadura que no coincidía con ningún ser humano. Maurice Grass trajo a un especialista en demonología católica, el padre John O'Brien, para realizar un exorcismo formal. La ceremonia fue caótica y aterradora. Durante el ritual, todos los espejos de la casa se agrietaron simultáneamente. El agua bendita que el padre roció comenzó a hervir al contacto con Jané. El crucifijo que sostenía se calentó tanto que tuvo que soltarlo, dejándole quemaduras de segundo grado en las manos. «No puedes echarme», rugió la voz demoníaca. «He estado aquí desde antes que tu Dios. Estaré aquí después que tu Dios». Las palabras eran blasfemas y perturbadoras, y el padre O'Brien, un hombre que había realizado docenas de exorcismos, admitió después que nunca había enfrentado una manifestación tan poderosa. Los fenómenos comenzaron a extenderse más allá de la casa. Los niños en la escuela de Jané reportaron ver su sombra en lugares donde ella no estaba. Maestros encontraban sus aulas vandalizadas después de que Jané las visitaba, aunque múltiples testigos juraban que ella no había hecho nada. Un maestro reportó ver a Jané levitar brevemente en el pasillo, suspendida unos centímetros sobre el suelo, mientras caminaba, aparentemente inconsciente de que flotaba. En septiembre de 1978, ocurrió el incidente más aterrador documentado. Jané desapareció de su habitación, cerrada con llave, durante una hora completa. Maurice Grass y Peggy Hodgson revisaron toda la casa frenéticamente. Cuando finalmente reapareció, estaba en el ático, un espacio al que no había forma de acceder sin una escalera, y la trampilla estaba cerrada desde abajo. Jané estaba inconsciente, cubierta de polvo antiguo, y murmuraba en un idioma que nadie podía identificar. Cuando despertó, Jané describió una experiencia aterradora. Había sido arrastrada por manos invisibles a través de un lugar oscuro donde vio rostros demoníacos que la miraban y voces que susurraban su nombre. «Querían llevarme más lejos», sollozó, «pero algo me trajo de vuelta. Dijeron que volverían por mí». El caso de Enfield se había convertido en una guerra entre fuerzas del bien y del mal, con una niña de 11 años atrapada en el centro. A finales de 1978, la familia Hodgson estaba al borde del colapso total. Peggy había perdido peso dramáticamente debido al estrés constante. Los niños menores tenían pesadillas crónicas, y Jané mostraba signos de agotamiento físico y mental extremo. La casa se había convertido en un circo mediático, con reporteros acampando afuera a las 24 horas, curiosos tocando la puerta, y escépticos acusando a la familia de fraude. El escepticismo alcanzó su punto máximo cuando Anita Gregory, una investigadora que visitó la casa brevemente, afirmó haber capturado en video a Jané doblando cucharas y arrojando objetos ella misma. Su reporte, publicado en diciembre de 1978,
desató un escándalo. Sin embargo, Maurice Grosse y Guy Leon Playfair defendieron ferozmente la autenticidad del caso. Sí, Janet ocasionalmente fingió algunos incidentes, admitió Grass, pero eso no invalida los cientos de fenómenos que docenas de testigos confiables presenciamos. Ella es una niña traumatizada que a veces buscaba atención positiva en medio de una pesadilla viviente. Eso es completamente comprensible. Playfair explicó un fenómeno conocido en parapsicología. Las víctimas de poltergeist auténticos, a menudo, aprenden a replicar algunos efectos conscientemente, especialmente cuando la actividad genuina disminuye temporalmente. Es como si el poltergeist le enseñara a hacer ciertas cosas, y ella las repetía cuando las cámaras estaban presentes. Explicó, pero eso no explica los cientos de incidentes imposibles de falsificar en enero de 1979. Los Warren regresaron a Enfield con un plan desesperado. Lorraine Warren realizó una sesión de canalización donde intentó comunicarse directamente con el espíritu de Bill Wilkins, separándolo de las entidades demoníacas que lo controlaban. La sesión fue grabada completamente. Durante la canalización, la voz de Bill habló a través de Janet, pero esta vez era diferente. Sonaba cansada, triste, arrepentida. Lo siento, dijo con la voz quebrada. No quería hacerles daño. Ellos me obligaron. Los oscuros me obligaron. Por favor, ayúdenme a irme. Quiero ver a mi esposa, a Lilis. Quiero ver a mi Lilis. Ed Warren realizó un ritual de liberación, no un exorcismo, sino una oración para ayudar a Bill Wilkins a cruzar hacia el otro lado. Durante el ritual, los investigadores reportaron sentir una presencia pacífica, casi agradecida. Las luces parpadearon suavemente, y luego, por primera vez en 18 meses, la casa quedó completamente en silencio. Pero ese silencio duró solo 3 días. Las entidades demoníacas regresaron con furia renovada, ahora sin la máscara de Bill Wilkins. Los ataques contra Janet se volvieron más violentos que nunca. Fue hospitalizada en febrero de 1979 con lesiones internas que los médicos no podían explicar. Los escáneres mostraban daño en sus órganos consistente con trauma por fuerza contundente, pero no había marcas externas. La Iglesia Católica finalmente intervino de manera oficial. Un equipo de 3 sacerdotes exorcistas, liderados por el padre Peter, llegó a Green Street en marzo de 1979. Durante una semana completa, realizaron rituales de limpieza espiritual en cada habitación de la casa. Los fenómenos se intensificaron dramáticamente. Durante estos rituales, objetos volaban, las paredes sangraban un líquido oscuro que nunca fue identificado, y voces inhumanas blasfemaban en múltiples idiomas. Pero gradualmente, lentamente, la actividad comenzó a disminuir. Para abril de 1979, los incidentes violentos habían cesado casi por completo. Janet todavía tenía episodios ocasionales, donde la voz regresaba, pero ya no había levitación, no más objetos voladores, no más ataques físicos. En septiembre de 1979, exactamente 2 años después del primer incidente, Maurice Grosse declaró oficialmente el caso cerrado. No había documentado más de 2,000 incidentes paranormales, grabado más de 200 horas de audio, tomado más de 1,500 fotografías y recolectado testimonios de más de 30 testigos confiables, incluyendo policías, trabajadores sociales, periodistas, maestros y vecinos. Esto fue real, declaró Grass en una conferencia de prensa. Lo que esta familia sufrió durante 2 años fue auténtico, documentado y inexplicable por la ciencia convencional. Habrá escépticos, siempre los hay. Pero yo estuve allí, vi con mis propios ojos cosas que desafían toda explicación racional. La familia Hodgson finalmente pudo comenzar a sanar. Peggy se negó a mudarse de la casa, afirmando que no dejaría que eso la expulsara de su hogar. Los niños crecieron, se casaron y tuvieron sus propias familias, pero las cicatrices, tanto físicas como psicológicas,
permanecieron. Jane Hodgson, ahora Jane Winter, ha hablado públicamente sobre su experiencia en contadas ocasiones. En una entrevista de 2011, declaró: fue real cada parte de ello. Sí, admito que ocasionalmente fingí algunas cosas cuando las cámaras estaban presentes. Cuando tenía 11 años y estaba aterrorizada y buscaba algo de control sobre la situación. Pero el 95% de lo que ocurrió fue absolutamente genuino. Nadie que no lo haya vivido puede comprender el horror de ser poseída, de perder el control de tu propio cuerpo, de escuchar voces que no son tuyas salir de tu garganta. A Margaret, la hermana Mayo R., desarrolló capacidades psíquicas después de la experiencia. Reporta ver espíritus regularmente y ha trabajado como medium. Enfield me abrió un mundo que la mayoría de las personas no pueden ver, explicó. A veces es una bendición, a veces es una maldición. La casa en Green Street 284 todavía existe. Ha cambiado de dueños varias veces. Algunos inquilinos reportan actividad paranormal ocasional, golpes nocturnos, objetos que se mueven, la sensación de ser observados. Otros no reportan nada inusual. Los investigadores paranormales especulan que las entidades fueron debilitadas, pero no completamente expulsadas. Maurice Grass continuó investigando casos paranormales hasta su muerte en 2006. En su lecho de muerte, le dijo a su hijo, Enfield: fue real, lo vi todo, Anne, y cuando cruce al otro lado, finalmente entenderé lo que realmente ocurrió allí. Guy Lyon Playfair escribió un libro exhaustivo sobre el caso. This House is Haunted. Esta casa está encantada, publicado en 1980, permanece como uno de los documentos más detallados de actividad poltergeist jamás registrados. El libro incluye fotografías, transcripciones de las grabaciones de voz, testimonios de testigos y análisis científicos. El caso de Enfield ha sido objeto de numerosos documentales, libros y, más recientemente, la película de Hollywood The Conjuring 2, El Conjuro 2, en 2016, que dramatizó los eventos. Jane y Margaret Hodgson trabajaron como consultoras en la película y confirmaron que, aunque hollywoodizado, capturaba la esencia aterradora de lo que habían vivido. Los escépticos continúan argumentando que todo fue un elaborado engaño perpetrado por niños aburridos. Señalan las ocasiones documentadas de falsificación, las inconsistencias en algunos testimonios y la falta de evidencia irrefutable. Pero ninguna explicación escéptica puede dar cuenta satisfactoriamente de todos los fenómenos documentados, especialmente aquellos presenciados por múltiples testigos confiables simultáneamente. La verdad sobre Enfield probablemente permanecerá para siempre en algún lugar entre la creencia absoluta y el escepticismo total. ¿Fue un caso de posesión demoníaca auténtica o fue el engaño más elaborado y sostenido jamás perpetrado por una familia de clase trabajadora? ¿O fue algo intermedio en fenómenos genuinos mezclados con falsificaciones ocasionales? Lo que es innegable es que la familia Hodgson sufrió durante 2 años algo extraordinario y traumático, que docenas de testigos respetables presenciaron eventos que no podían explicar, y que el caso de Enfield permanece como uno de los episodios de actividad poltergeist más documentados y controvertidos de la historia moderna. Hoy, más de 45 años después, Jane Winter vive una vida tranquila, lejos de Enfield. Rara vez habla del caso, pero cuando lo hace, sus palabras son consistentes. Fue real, y espero que nadie más tenga que experimentar lo que nosotros vivimos. Hay cosas en este mundo, cosas oscuras, que es mejor dejar sin perturbar. La casa en Green Street 284 permanece en pie, silenciosa en su calle suburbana. Pero en las noches sin luna, dicen los vecinos, todavía se pueden escuchar golpes proviniendo de sus paredes. Y ocasionalmente, una figura de un hombre mayor se ve mirando desde la ventana del segundo piso, antes de desvanecerse en la oscuridad. El poltergeist de Enfield puede estar dormido, pero quizás
nunca se fue realmente. Quizás solo está esperando. ¿Te dejó sin aliento esta historia aterradora? No estás solo. Suscríbete al canal Historias Antiguas. Sumérgete cada semana en los casos paranormales más escalofriantes y mejor documentados de la historia. Desde posesiones demoníacas hasta maldiciones milenarias, desde casas embrujadas hasta encuentros inexplicables que desafían toda lógica. Dale like si el poltergeist de Enfield te dejó helado. Comenta, ¿qué historia de terror quieres que investiguemos próximamente? Activa la campanita para no perderte ni un solo misterio aterrador. Comparte con ese amigo valiente que se atreve a escuchar estas historias contigo. Historias antiguas, donde el pasado nunca muere y a veces regresa a buscarte. Próximo episodio. El Triángulo de las Bermudas. Las desapariciones que la ciencia no puede explicar. ¿Te atreves a seguir explorando lo desconocido? Te esperamos en el próximo video. Si tienes el valor, suscríbete ahora y adéntrate en los misterios más oscuros de la humanidad.